sustitución y el efecto precio. Para eso voy a compartirles, a ver cómo vamos. 21 alumnos. Dejemos un par de minutos a ver si se entran más jóvenes, por favor, para no estar quiero aprovecharlo. Hola, hola, ¿qué tal? Quiero aprovechar el mayor tiempo posible. ¿Sí están viendo, no? Sí. Ya. Sí. Miren, primero vamos a hablar del efecto ingreso, el efecto sustitución y el efecto precio, ¿ya? Vamos a hablar de eso primero. Entonces, imaginemos que tenemos dos bienes, el bien X con su respectivo precio, ¿no? Y tenemos el bien Y con su respectivo precio. Entonces, primera situación. El precio de X. Y por supuesto tengo el ingreso, ¿no es cierto? Ingreso o renta, como lo brindan algunos autores. Entonces vamos a suponer que el precio de X cae. Lo primero que puede pasar es que la cantidad consumida aumente. Sea el tipo de bien que sea, esto sucede siempre, ¿ya? Esto se le llama efecto sustitución, ¿ya, jóvenes? Efecto sustitución. Perdón. Como yo no tengo experiencia en esto. Efecto sustitución. Ahora, segunda situación. Al bajar el precio, y por ejemplo, voy a poner acá ingreso sobre precio de X. Ya saben ustedes que es la capacidad de compra del ingreso por el bien X. Ingreso sobre precio de Y sería la capacidad de compra que tiene el ingreso de las cantidades del bien Y. Capacidad de compra o capacidad adquisitiva o ingreso real, como se quiera llamar. Entonces, si el ingreso no cambia, ¿no? Ingreso permanece constante sobre precio de X, que bajó, entonces todo esto aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviese un bien normal, el consumo de X aumenta. Como el ingreso real ha aumentado, el consumo de X aumenta. Este se llama efecto ingreso. Efecto ingreso. Miren lo que les he dicho en la situación 1. No importa qué tipo de bien sea X, pero el efecto sustitución es inverso. Pero acá les digo, si el bien X fuera normal, si sube la capacidad de compra, sube el consumo de X. Entonces tengo un efecto sustitución que me lleva a que aumente, vamos, no sé cómo se cambia el color, amigos, aquí. El color rojo. En el lapicito, en el mismo lapicito, ahí sale una flechita. ¿El mismo lapicito? Ah, ya. Sí. Ya. Gracias. Entonces acá tengo una situación que subió X y subió X. ¿Ya? Entonces, profesor, sí. Disculpe, ¿X qué significaba? El bien X. Bien X nada más. Sí, el bien X. El bien X, que digo yo, si el bien X fuera normal, por ejemplo, los alimentos, ropa, que puede ser normal, ¿no es cierto? Como subió la capacidad de compra, sube el consumo de X. Es decir, este aumento de X le suma más al aumento de X que hubo acá. La suma de estas dos situaciones, no sé si color, bueno,
me lleva al punto 3. Que subió X y subió es la suma de los dos, me da el efecto precio. Algunos le llaman efecto precio, otros le llaman el efecto total. ¿Qué va a pasar con el efecto precio? Que el consumo de X aumenta. ¿Entendieron ahí? Entonces, o sea, es como que si yo consumía X0 antes que baje el precio. Bajó el precio, aumento mi consumo a X1. Como también subió mi capacidad de compra, mi aumento de consumo pasó a X2. Es decir, de aquí a acá tengo mi efecto sustitución. De aquí a acá tengo mi efecto ingreso. Y de aquí a acá, todo este es mi efecto precio. ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó claro? Esto tengo que explicarlo con gráfico, pero lo estoy viendo ahí para que se den cuenta. Miren cómo el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución cuando el bien es normal. Cuando el bien es normal. Repito, ¿me entendieron o no? Sí, profesor. Listo. Profesor, todo lo que usted ha hecho ahorita, todo eso solamente es con el bien normal. Con el bien normal. Ah, ya. La parte roja que les puse en el punto 1, siempre sucede esta relación inversa, o el efecto sustitución siempre. O sea, ¿qué concluyo aquí entonces? ¿Qué concluyo? Que cuando bajó el precio, subió el consumo de X. Pero aquí están ya incluidos los dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profesor, ¿y qué significa F entre cuando baja el precio en el punto 2? La capacidad de compra. Es, Ingreso. ¿verdad? Ah, ingreso. Claro, este es el ingreso, acá le estoy diciendo, este es el ingreso. Cuando yo divido el ingreso entre el precio de un bien, me da cuántos bienes puedo comprar, mi capacidad de compra. Si el precio del bien es más barato, puedo comprar más. O sea, el ingreso real sube. Y si el bien es normal, compro más de ese bien. ¿Me entienden? ¿Todos entendieron ahí, por favor? No, porque de aquí la cosa se va a complicar un poquito más de explicación. Profe, ingresos sobre precio, capacidad de compra, ¿verdad? Sí, capacidad de compra o ingreso real, también se le llama ingreso real. Ya. ¿Quedó claro todo? ¿Quedó claro? Pregunten, bueno, si no preguntan... Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cuando el bien no es normal. Cuando el bien es normal, puede ser inferior, que tiene que ver con el ingreso, o puede ser Giffen, que tiene que ver cuando el efecto ingreso es superior al efecto sustitución. Vamos a ver. Voy a borrar esto, la parte de abajo. El 1 no, el 2 voy a empezar a cambiar. Acá voy a empezar a cambiar. Profe, y cuando el precio de un bien X aumenta, el sustituto igual se va a mantener. No el sustituto, el efecto sustitución disminuye. ¿No es que aumente el precio? No es la relación inversa. ¿No? El inverso. Claro, el efecto sustitución siempre va a ser inverso, siempre. Ah, ya pensaba que era de un bien sustituto. No, el efecto sustitución, por favor, no se me confundan, jóvenes. Ah, ya, no estoy hablando de bien, estoy hablando del mismo bien X, no he puesto bien Y. Porque cuando hablo de efecto sustitución, cambia el precio de un bien y cambia la cantidad del otro bien. Por favor, a ver, pregunten.
Tienen que tener esto bien claro, tienen que tenerlo clarísimo, porque de aquí van a haber cositas un poco más complicadas y que no pueden quedar, si esto no lo tienen claro, se pueden confundir. Revisen bien. Entonces, profesor, el efecto ingreso sería una relación directa. Aumenta la capacidad de compra, aumenta la cantidad. Ójame, escúchame, cuando el bien es normal, mira esa condición, cuando el bien es normal. Solo cuando el bien es normal. La situación 1 sucede, no importa en tipo de bien que sea. Siempre el efecto de sustitución es una relación inversa. Si sube el precio, baja la cantidad. Si baja el precio, sube la cantidad por efecto de sustitución. ¿Por qué estoy haciendo una relación directa del ingreso, la capacidad de compra con el bien? Porque estoy diciendo si el bien es normal. Eso apunten ustedes ya, pues, ¿no? Porque aquí vamos a ver cuando el bien es inferior. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, entonces vamos a borrar lo que estaría aquí. Ya. Aquí también vamos a borrar esto. Esto mejor lo voy a borrar todo para explicarlo bien, ¿ya? Ahora ustedes apunten. Casos que el bien fuera inferior. ¿Ya? Este es el caso que fuera normal el bien. ¿Qué sucede si el bien fuera inferior? A ver, vamos a ver el colorcito acá. Un azulito más bonito este. ¿Qué hemos dicho cuando un bien es inferior? Cuando el bien es inferior, quiere decir que cuando el ingreso real sube, la cantidad consumida baja, porque el bien es inferior. O sea, si yo, por ejemplo, consumía, digamos, un pescado de baja calidad, no quiero decir el nombre para no incomodar a nadie, un pescado de baja calidad. Si baja el precio del pescado de baja calidad, yo evidente por el efecto de sustitución yo lo aumento mi consumo, por el efecto sustitución. Pero como al bajar el precio, mi capacidad de compra en general aumenta, puede que yo deje de consumir ese bien para consumir, como yo tengo más capacidad de compra, pueda consumir otro producto más caro, pero de mejor calidad. Es decir, quiere decir que el consumo del bien cae. El consumo del bien cae en el caso de que X sea un bien inferior. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo o no? ¿Está claro? Así es, sí. Entonces, el efecto ingreso, ojo, entonces el efecto ingreso le quita fuerza al efecto sustitución. Porque con el efecto sustitución subí la cantidad consumida, pero con el efecto ingreso lo bajé. Entonces, puede suceder dos cosas con el efecto precio. Que la cantidad suba, pero no tanto como antes. No tanto como acá, en la situación 1. Entonces, si yo estaba en la situación que consumí X0, y cuando bajó el precio, subió mi cantidad a X1. O sea, X subió, aquí voy a poner. X subió. Para darle más espacio. Voy a darle más espacio, jóvenes, ¿ya? Para que sea mejor. X subió acá hasta X1. X subió. Por el efecto de sustitución. Pero ¿qué sucede con el efecto ingreso? Que este X baja. Baja acá. Entonces acá voy a tener un X2. Acá va a estar mi cantidad final. Es decir, este es mi efecto de sustitución.
Este es mi... No, estoy mal. Espérese. Efecto precio no sería. Todo esto es mi efecto sustitución. Todo esto. Este pedacito es mi efecto ingreso. Y esto de acá, donde termina X2, Precio. mi efecto precio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el bien es inferior. ¿Qué sucede cuando el bien es inferior? Que X también aumenta, pero no tanto como si fuera normal, ¿no? Sube de todas maneras, porque sube de X0 a X2. Sube de X0 a X2. Y aquí lo explicamos cuando suba el precio de X, para que se entienda. Pregúntenme, jóvenes, pregúntenme. Voy a bajarle ahí para que se vea todo. Profesor, ahí en ese caso el único que cambió ha sido el bien X, ¿verdad? En el punto 2. Claro, ha disminuido. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el bien X es inferior. ¿Cuándo yo detecto que un bien es inferior? Cuando al subir mi ingreso real o mi ingreso, baja el consumo del bien. Aquí mi ingreso no está subiendo. El ingreso nominal no está subiendo. Lo que está subiendo es el ingreso real. El ingreso no cambia. Lo que pasa es que como las cosas están más baratas, yo puedo comprar más. ¿Me entiendes? Profesor, Sí. en el efecto sustitución se aumenta el consumo del bien X porque el precio bajó, ¿no? Y ya cuando tu ingreso subió, como es un bien inferior, digamos que subiste un nivel, algo así, para comprar algo más costoso porque tu ingreso te alcanzaba, ¿no? Claro. Baja el consumo del bien X porque es un bien inferior. Entonces, ese efecto sustitución que hizo aumentar el consumo X se ve afectado por el efecto ingreso. Esta teoría, no se olvide que siempre estamos en teoría económica. La teoría económica, y esto es que va avanzando, la ciencia económica va avanzando, porque claro, hay gente que se pone a investigar y dice, ¿y por qué? ¿Por qué siempre dice que cuando baja el precio sube la cantidad? Yo he visto en el mercado que hay productos que más bien bajan el precio y su cantidad de consumo baja. O por lo menos no sube tanto como debió subir. ¿No? Entonces aquí viene la explicación. No, dicen algunos. La gente dice, no, es que hay un efecto ingreso, hay un efecto sustitución y un efecto ingreso. Aquí, evidentemente, jóvenes, en esta situación, el efecto ingreso es negativo, pero menor que el efecto sustitución. En el caso que vimos del bien normal, en el caso que vimos, el efecto ingreso era positivo. Más bien, reforzaba el aumento de X. En cambio acá, es negativo. Es negativo, pero es menor que el efecto sustitución. Y aquí vamos a ver cuando el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Estos se llaman bien inferior. ¿Ya? Entonces, en el caso de bien inferior tenemos esta situación. Esto se explica normalmente con la misma curva de diferencia, pero es bien complicado. Lo voy a hacer, evidentemente. Yo quiero que se ubiquen aquí primero, ¿no? Este punto quiero que lo tengan clarísimo. ¿Quedó claro, jóvenes? Pregúntenme, por favor. Voy a dejarlo más chiquito para que pueda entrar todo en uno solo. Entonces, tenemos dos bienes X, perdón, tenemos dos bienes, el bien X y el bien Y. O sea, todo lo que estoy haciendo con X puedo hacerlo con Y. Puedo decir, mira, para mí, una cachema puede ser un bien normal. Para otros, puede ser un bien inferior. ¿Está claro? Aquí vamos a ver un tipo de bien que es poco común, que la teoría nomás lo explica, es poco común.
porque ya hay otro tipo de comportamientos ahí. Entonces, hay bienes que son inferiores por naturaleza, pero hay otros bienes que son inferiores por los gustos de los consumidores. ¿Estamos de acuerdo? Así como un bien sustituto. Recuerden que yo les decía, hay bienes que son sustitutos y complementarios de manera objetiva, de manera natural. Nadie se puede oponer a eso. O sea, nadie puede decir que azúcar y café no es complementario. Pero que yo no quiera que yo sea diabético y que tengo que tomar café simple, ¿no es cierto? Bueno, es por mi enfermedad. Pero no es porque yo pueda decir, no son complementarios. Bueno, para ti no serán complementarios. O sea, ahí no podemos discutir. Pero sí podemos discutir, por ejemplo, en el punto subjetivo, el fideo con el arroz. Nadie puede decir que son objetivamente complementarios. ¿Sí me entienden, no? Sí, pues. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Ahora pongan un tercer caso cuando el bien es giffen. G-I-F-F-E-N. Giffen. G-I-F-F-E-N. Bien giffen. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces acá tenemos que borrar. Esto está igualito. Acá tenemos que borrar. Acá tenemos que borrar. Vamos a borrar todo esto. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Aunque creo que el inquilino se le ha dado por bailar y está haciendo bulla. Ya. ¿Qué sucede cuando el bien es giffen? ¿Qué sucede aquí, jóvenes? Si yo empiezo con X0, voy a poner X0 más acá para que se pueda tener espacio. Si empecé con X0 y bajó el precio, mi consumo subió. Por el efecto sustitución. Pero por el efecto ingreso, el consumo cae tanto, cae a X2. O sea, tanto cae que más bien termino consumiendo menos que antes. O sea, este es X2, ¿ya? Entonces, este es mi efecto sustitución. De aquí hasta acá, este es mi efecto ingreso. Se lo puedo repetir, no hay ningún problema, ¿ya? Y esto de aquí es el efecto precio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que más bien el consumo de X cae. Y en este caso, el efecto ingreso, que es negativo, es mayor que el efecto sustitución. ¿Me entendieron? A ver, por favor, alguien que no haya entendido, pregúnteme. Profesor, ¿cómo interpreta esa reforma? Claro, la interpretación. Con un ejemplo. Ana, tú tienes la palabra, Ana, a ver, pregunta, ¿no? Pero pregúntame bien que no te entiendo. Sí, profe, más o menos nos puede dar un ejemplo de la interpretación del gráfico. Ya. A ver, los bienes GIFE sí son un poco raros. Algunos economistas le llaman el efecto demostración, ¿no? Y esto normalmente se da cuando un bien se pone caro, o sea, cuando un precio de bien sube. Entonces, ¿qué sucede? Que es probable que una familia, esto es muy subjetivo, evidentemente, ¿no? O sea,
yo quiero demostrar que cuando se pone caro un bien, yo lo consumo más. ¿Me entienden? No es porque sea una característica del bien, sino del consumidor. ¿No? Está en contra de la ley de la demanda, ¿no? No, la ley de la demanda, por el efecto sustitución, es igualito. Pero si ya vemos los dos efectos, el efecto ingreso y el efecto sustitución, ahí evidentemente afecta la ley de la demanda. Pero no porque la ley de la demanda, sino que el bien es given. O sea, ya estamos hablando de un bien extraordinario. Pero porque el consumidor le da esa categoría. Entonces, si baja el precio, miren, si baja el precio, más bien consumo menos. Aquí puse, ¿no? A ver, o me habré equivocado, a ver. No lo especificó, pero... Cuando baja el precio, más bien consumo menos de ese bien. O sea, ¿cómo puede ser que un bien que baje de precio y yo consuma menos? Eso nomás puede dar, pues, en gente que se supone que si consumo menos de ese bien, entonces consumiendo más de los otros. ¿Entienden? O sea, ese bien, porque acá consumo menos también. Aquí consumo menos, pero el efecto, como le dije temprano, el efecto ingreso es menor que el efecto sustitución. Para hacerlo con números. Muy simple. Vamos al Excel. A ver, jóvenes. Supongamos que yo tengo un ingreso. Aumentarle más. Yo tengo un ingreso de 1,000. ¿Ya? Tengo el precio de X, que es de, digamos, 20. Y yo digo, ¿cuánto consumo de X? Divido 1,000 entre 20. 50. Listo. Entonces, aquí X es mi consumo inicial. Le pongo 0. El X0 que les puse ahora. Resulta que mi precio de X ahora baja, ¿no? Precio cae. Para tener números redondos, imaginemos que cae a 10. Pero mi ingreso no ha cambiado, mi ingreso sigue siendo 1,000. Pues, si el bien es normal, yo tengo un efecto de sustitución. Al final, ¿cuánto voy a comprar? Al final, ¿cuánto voy a terminar comprando? Al final yo compro 1,000 entre 10. Ese es el ingreso real, ¿no? Claro, mi capacidad de compra, lo que yo puedo comprar, ¿no? Subió mi consumo de 50 a 100. Es decir, es como que si yo hubiese tenido acá 50 y por acá hasta 100. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta fue mi situación X sub 0. X sub 0. Y esta fue mi situación final. Mi X sub 2. Es decir, por aquí tuve un X sub 1, por ejemplo. ¿No? X sub 1. Vamos a suponer que subió 80. Pues de 50 a 51 es el efecto sustitución. Si el bien es normal. ¿Ya? De aquí a acá es el efecto sustitución. De acá a acá el efecto ingreso. Y todo esto es el efecto precio, efecto total. ¿Se entendió? Sí, O sea, este es el efecto sustitución, el efecto ingreso, y todo esto, el efecto precio o el efecto total. ¿Quedó claro? El efecto sustitución, Jóvenes, ¿quedó claro o no? efecto... Ya, recuerde. Aumentó de 50 a 80 por el efecto sustitución.
De 80 a 100 fue el efecto ingreso. Y de 50 a 100 el efecto total, la suma de los dos. El efecto total o efecto precio es la suma de los dos. ¿Quedó claro? Sí, pero ahí es Sí, como profesor. bien normal, ¿no? Sí, normal, aquí dice normal, bien normal. Ya. Listo. Vamos a copiarlo acá para ponerlo en otra hojita para no borrarlo. Vamos a ver cuánto tengo acá. 130. Vamos a ponerle 130. Cuando es un bien inferior, vamos a borrar acá todo. Pero vamos a dar los mismos colores ya para que se ubiquen ya. Cuando es un bien inferior. Entonces, oye, subió el consumo, pero subió a 70. Ah, o sea que X2, si X1, a ver, para que nada más para poder tener más cuadritos nada más. Si X2 fue acá, X1 estaba aquí. Caracoles, esperen un ratito. Caracoles. Esperen un ratito. Supongamos que así tenía yo mi situación de bien normal. ¿Qué va a hacer con el bien inferior? Pues el efecto de sustitución sigue siendo igual. El efecto de sustitución sigue siendo de aquí hasta acá. Que le pusimos amarillo, creo, ¿no? Pero por el efecto ingreso, esto llegó acá. Pero, uy, Dios mío, a ver, vamos a ver. A ver, de aquí a aquí, el efecto sustitución. No he contado con que esto me lo iba a borrar. Entonces, y aquí tengo los 70. Pero de aquí a aquí, esto que pasaba de aquí a acá es el efecto. Ingreso. El efecto, qué bien. Y de aquí a acá, el efecto sustitución. O sea, de aquí para ponerlo todo, de aquí a acá. O sea, yo de 50 a 80 le resto 10 porque es un bien inferior. ¿Cuánto es el efecto en sustitución? Fue de 50 a 80 fue 30. El efecto ingreso fue 10. O sea, el efecto ingreso es menor que el efecto sustitución. Por eso es que el bien sube, pero no tanto como anterior, como en bien normal. Bien normal subió a 80, ¿no? Ahora, perdón, subió a 100 en el bien normal, en total. O sea, este que está aquí es el efecto total. Este es el efecto total, ¿no? O efecto precio. Le voy a poner, pero ustedes pueden encontrarlo de repente en un sitio como efecto total, pero es lo mismo, ¿ya? Este es el efecto precio, que es la suma de los dos efectos. Entonces, esto mismo es el efecto total aquí. El efecto total es que la cantidad sube a 70, ¿no? Pero se entiende que primero por efecto sustitución subió a 80. ¿Me dejo entender? Ahora, si ustedes quisieran que lo hagan más explícito, lo hacemos de aquí todavía, ¿ya? ¿Se entendió o no? Para que sea un bien inferior, tiene que ser el efecto ingreso menor al efecto sustitución. Claro. Tiene que ser negativo, o sea, afecta negativamente. O sea, si baja el precio, el consumo, si baja el precio, el consumo más bien baja también. ¿Por qué? Porque subió el ingreso. Pero como tiene un efecto negativo, porque ese es un bien inferior, baja el consumo. Pero esa caída es menor que el aumento por el efecto sustitución. Veamos ahorita el bien Giffen. Vuelvo a hacer acá mi cuadrito. Lo subo hasta 30.
Y ahora mi efecto precio va a ser 40. Entonces el consumo cae. Bien, Giffen. Entonces borro todo esto de aquí, mejor dicho, los colores. Entonces, ahora este va a estar acá a la izquierda. O aquí nomás si quieren. ¿Dónde En está? el bien Giffen lo que cambia es que cae más de lo que consumía al inicio, ¿no? Claro, claro, así es. Así es. Esto sigue siendo el efecto sustitución, el amarillo. Efecto sustitución. De aquí a acá, de X1 a X2 es el efecto ingreso. 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 Efecto Y ingreso. de X2 Y a de X, X a De X2, precio. el efecto precio. Efecto precio total. el efecto precio. El efecto precio. O sea, le sumo 30 y ¿cuánto disminuyó? 40. Subió 30. ¿Pero cuánto disminuyó? 40. 40. El efecto ingreso mayor que el efecto sustitución. Entonces termino consumiendo menos, pero porque el bien es Giffen. Entonces repito acá. O sea, nosotros lo podemos usar como un aumento en el precio también, ¿eh? Como un aumento en el precio va a ser todo al contrario, pues, porque el aumento en el precio, ¿qué me origina? Que aumentase aquí el precio, vamos a suponer 40. Aumentaré el consumo en el Giffen. El efecto precio total disminuye. Disminuye. Pero ¿por qué disminuye? Primero porque hay un... A ver, no sé si ya me entendieron para ir al PDF. Para ver un aumento en el precio. Perdón, un aumento en el precio. Vemos un aumento en el precio, ¿ya? ¿Y quedó más o menos claro todavía? Sí, profesor. Ya. Queda un poco más claro, profe, con los ejemplos. Ya, muy bien. Entonces ahora sí vamos a borrar todo. Porque ahora vamos a ver lo contrario, un aumento en el precio. Ese tema, ustedes cuando ya lleven micro, esto les va a servir cuando vean ya el tema del bienestar de las familias, ese tipo de cosas, ¿no? Porque esto evidentemente, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, en el futuro van a tener que aprender matemática, álgebra, cálculo, para hacer esto. Porque yo lo estoy haciendo aquí con numeritos sencillos, pero cuando ya tengo una función de demanda, para eso ya ustedes tienen que llevar cálculo para economistas después, no sé con qué curso llevarán. Bueno, entonces la primera situación. Primera situación, sube, bien normal, ¿ya? Bien normal. Primera situación, sube el precio de X. ¿Qué pasa con el consumo de X? Cae. Cae. Por el efecto de sustitución. Ya no voy a poner toda la palabra, ya saben. Segunda situación. Como ha subido el precio de X, el ingreso real cae. La capacidad de compra cae. Claro, pues si ese denominador sube, todo el cociente, que es la capacidad de compra, cae. Y si es bien normal, el consumo de X cae. Entonces, este es el efecto ingreso. Efecto ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Que la suma de los dos, que X caiga, pues. Efecto precio. Es decir, la caída de la capacidad de compra que lleva a que caiga X refuerza la caída por el efecto de sustitución. ¿Quedó claro?
Listo. Si es un bien normal, ¿qué pasa si fuese un bien inferior? Si fuese un bien inferior. Aquí vamos a borrar esto. Si fuese un bien inferior, el consumo dado que bajó mi ingreso, mi consumo aumenta. Mi consumo de este X aumenta. Porque es un bien inferior. Pero el efecto que es inverso, ¿por qué? Porque bajó el ingreso real y subió el consumo, entonces es un efecto inverso. O sea, el efecto ingreso, que es negativo, es menor que el efecto sustitución. Es decir, aumentó X, pero este aumento de X es menor que la caída por el efecto sustitución. Quiere decir que X también cae, pero no como el efecto sustitución, ¿no? Cae un poquito menos, digamos. O sea, le resta la caída de X. Cuando es un bien inferior, ¿ya? Pero cuando es un bien given, ¿qué sucede? El efecto ingreso es mayor al efecto sustitución. Así es, o sea, X aumenta. Pero como este efecto, el aumento en X, es mayor que la caída de X, ¿qué va a pasar con X al final? Aumenta. Va a Aumentar igual. aumentar. O sea que este efecto aquí Es mayor. Es es mayor. mayor que el efecto sustitución. Es decir, hoy se han puesto caros los restaurantes. Evidentemente, yo que tengo plata, ahora voy a ir más a los restaurantes. Eso le llaman el efecto demostración. Teoría económica, a ver, vamos a ver si encuentro un video que haya sobre el efecto Giffen. ¿Ya? Vamos a ver un... Viene diciendo que yo quiero un video... Por ejemplo, este es Slutsky, lo van a ver Efecto ya en total. el número 1. Sobre todo están haciendo lo mismo. Existe, ahí regresamos al otro. Empecemos con un ejemplo. Raúl y Rosa son amigos. Sin embargo, Raúl está enamorado de Rosa y se lo ha dicho varias veces. Pero Rosa prefiere tenerlo como amigo. Ella siempre le dice que a ella le va mal en el amor. Un día Raúl se enamora de Susan y se les ve muy felices. En ese momento Rosa empieza a extrañarlo y quiere pasar más tiempo con él. Pero ahora es más complicado porque Raúl pasa todo el tiempo con Susan. No olvidemos este ejemplo porque será importante más adelante. ¿Qué son los bienes Giffen? Normalmente cuando sube el precio de un producto reducimos la cantidad demandada de ese bien. Sin embargo, cuando se trata de un bien Giffen, al subir su precio aumenta la cantidad demandada de ese bien. Alfred Marshall en su libro Principios de Economía nos dice: como ha señalado Mr. Giffen, un aumento en el precio del pan genera una pérdida de recursos en las familias más pobres. Siendo el pan todavía el alimento más barato al cual pueden acceder, las familias consumirán más del mismo. El bien Giffen debe cumplir lo siguiente: debe ser un bien inferior, es decir, un bien que no consumiríamos si tuviéramos más ingresos, y debe representar una parte importante del presupuesto del consumidor. Pero, ¿cómo se relaciona el ejemplo anterior con los bienes Giffen? Raúl es un bien inferior para Rosa, pues si a Rosa le iría bien el amor, entonces no frecuentaría a Raúl. Ahora que Raúl tiene enamorada, él se ha vuelto más valioso para Rosa. Por eso quiere pasar más tiempo con él. Pero, ¿existen los bienes Giffen?
Las opiniones entre los economistas se dividida y aún no hay un consenso. ¿Y tú, alguna vez te sentiste como un bien IFE o te han tratado como un bien inferior? Escríbelo en los comentarios. Excelente el ejemplo, no de la enamorada, sino del pan, ¿no? Quiero ver a ver, efecto de demostración, a ver si encuentro esto ya. Efecto de demostración. Profesor, una compañera compartido en el chat de acá en la reunión. También ¿Qué compartido? Efecto sustitución. Efecto. A ver, compártelo pues acá. Yo dejo de compartir para que lo compartas, ¿ya? No, ahí está en el chat. En el chat de aquí del... Así está. Ah, compartir un enlace. Ana Milagros. Sí. Ah, sí. Ya lo estoy compartiendo yo. Efecto total, sustitución y renta en el caso de un bien GIFEN. Los bienes GIFEN suponen una excepción a la ley de demanda, pues cualquier variación del precio genera una variación en el mismo sentido de la demanda. Es decir, si aumenta el precio, aumenta la demanda, y si baja el precio, también lo hace la cantidad demandada. Consideremos la situación de equilibrio inicial de un consumidor, y a partir de ella analicemos la disminución del precio del bien W. ¿Qué pasó? No está compartiendo. Ya. Esperen, muchachos. Uy. Creo que ya me confundí todito. Acá está. Ya me confundí todavía. Aquí está. Vamos a regresarlo. Pero aquí está con gráficos, ¿eh? Aquí está con gráficos. Efecto total, sustitución y renta en el caso de un bien GIFEN. Caracol, Pérez. Efecto total, sustitución y renta en el caso de un bien GIFEN. Los bienes GIFEN suponen una excepción a la ley de demanda, pues cualquier variación del precio genera una variación en el mismo sentido de la demanda. Es decir, si aumenta el precio, aumenta la demanda, y si baja el precio, también lo hace la cantidad demandada. Consideremos la situación de equilibrio inicial de un consumidor, y a partir de ella analicemos el impacto que tendría ceteris paribus una disminución del precio del bien W, siendo este un bien GIFEN. La reducción del precio del bien W provoca que la recta de balance pivote hacia la derecha, pues ahora con el mismo nivel de renta, al haberse reducido el precio, podremos obtener más de él. El nuevo equilibrio en el caso del bien GIFEN determina una reducción de la demanda del bien. Este sería el efecto total. Con el fin de descomponer este efecto total, aplicaremos el criterio de Hicks, según el cual el efecto sustitución puede estimarse considerando cómo se podría alcanzar el nivel de utilidad inicial con los nuevos precios. Para ello, procederemos a trasladar a la nueva recta de balance cuya pendiente refleja el nuevo precio relativo del bien W, para que ésta sea tangente a la curva de indiferencia que refleja el nivel de utilidad inicial. Tal como podemos apreciar, el efecto sustitución, cual en los bienes normales e inferiores, sigue siendo de signo inverso al precio. No obstante, en el caso de los bienes GIFEN, el efecto renta es de tal magnitud que lo contrarresta totalmente y va más allá. De este modo se produce la ruptura de la ley universal de demanda para este tipo especial de bienes. No entendieron nada, ¿no es cierto? ¿No? Por eso le dije que en el gráfico. Pero ¿qué es lo que quiere decir el señor? Bien, lo que quiere decir el señor, si no vamos al Excel. Oye, si yo estoy en un bien GIFEN, en este caso, ¿cómo puedo hacer? En este caso ha bajado el precio, ¿no es cierto? Ah, mira, compadre, lo que tú tienes que hacer es bajas figurativamente, imaginariamente bajas tu ingreso para que puedas seguir consumiendo. Ya me estoy confundiendo. No, como bajó, perdón, tendrías que... Ay, Dios mío, espérense. Bajó el precio. Ya tengo que bajar mi renta de tal manera que se pueda seguir consumiendo. No, es que aquí no era pues... A ver, espérense. Aquí. Tengo que regresar a la situación normal. O sea, aquí es... ¿Qué tendría que hacer yo para poder diferenciar gráficamente el efecto, separar el efecto sustitución del efecto ingreso? Porque el efecto total no, el efecto total lo asumen los dos simplemente. ¿Cuánto debería bajar mi ingreso
para que yo pueda seguir consumiendo 50, cuando el precio está 10, o sea, 500. Si está 500, yo puedo seguir comprando 50, ¿no? A ver, vamos a ver si es así, ¿no? Porque tiene que bajar, claro, ahora va a ser 10. O sea que este nomás lo copio aquí. Ya. Entonces, de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Es como que si yo le quitase esa capacidad de compra que le dio la caída en el precio, es como voy a hacerlo, le voy a quitar renta. Figurativamente, para poder separar los dos efectos, ¿no? Es decir, cuando bajó el precio, esta persona tiene más ingreso real. Entonces yo le voy a quitar ingreso para volverlo a la situación inicial. La situación inicial es esta, 50, para que siga consumiendo. Y ahí empiezo a ver, por eso dice, escuchen lo que él dice, el efecto Higgs. Él habló de un efecto Higgs, creo, ¿no? Ya, bueno, ya lo borré. Sí, porque habla de Higgs y Slutsky, pero eso ya ese comportamiento lo van a entender ustedes ya en micro, porque hay un tema matemático ahí, ¿ya? Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, jóvenes. A ver, si lo usamos gráficamente. Pues ya puedo borrar esto, ¿no es cierto? Ya voy a borrar esto. Y lo vamos a explicar. No se olviden, cuando es un bien given, cuando es un bien inferior, cuando es un bien normal. Cuando es bien normal no hay problema, ¿no? A veces cuando uno estudia economía dice, ¿y para qué se complica ya economía normal? No, pero si ustedes se miren que Marshall, en el año 1700, ¿no? Casi por empezando casi los 1800, ¿cómo pensaban estos patas, no? Y él habla, por supuesto, del pan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a entender Marshall en el tema del pan? De aquí les hago el gráfico. Tengo el pan, tengo el pan, cuyo precio bajó. Perdón, cuyo precio subió. Entonces, ¿qué pasó con mi ingreso? Mi ingreso bajó tanto que si yo consumía pan con carne, ¿no? Yo consumía pan con carne, mi ingreso ha bajado tanto que ahora ya no puedo comprar mi carne. ¿Y qué hago? Compro más pan. Y al final digo, más bien subió el precio del pan y estoy consumiendo más pan. ¿Me entendieron o no? Sí, pero... ¿Me entiende? O sea, eso es tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. O sea, yo consumo, vamos a suponer que yo consumo en el día de la semana. La semana tiene 7 días, consumo 3 días carne y 4 días pota, ¿no? Carne y pota. 4 días. 3 días de carne, 4 días de pota. Sube el precio de la pota, mi capacidad de compra cae. Cae tanto que ya no puedo consumir ni siquiera 3 días de carne. Puedo consumir nada más un día de carne. Y ahora voy a consumir 6 días de pota. O sea, a pesar que subió el precio de la pota, yo consumo más pota. Bien given. ¿Sí se entendió? Profe, ¿y la relación siempre es directa, no? En el bien given. En el bien given, claro, o sea, si yo bajo mi ingreso, es una relación inversa más bien. El ingreso con los bienes given es inversa, o los bienes inferiores también es inversa. Lo que les acababa de hacer, ¿no? O sea, en el bien given aquí, si sube el precio de X,
en el bien given, sube el consumo de X. Pero al final, no porque por el efecto de sustitución, yo debo bajarla. Sí, baja. Pero por el efecto ingreso sube. Y como es mayor el efecto ingreso, por eso es que sube. Porque si fuera menor, el bien es inferior. No se olviden. Si el efecto del ingreso es menor que el efecto de sustitución, estamos hablando de un bien inferior. Listo, vamos a borrar acá, vamos a ver el ejemplo del asunto que les estoy diciendo, ¿no? Ustedes cuando lleven cálculo, micro 1, se van a acordar de mí cuando vean el efecto, la explicación de Higgs y de Slutsky. Entonces, ¿qué es el tema? Aquí estoy. Situación inicial. Situación inicial. Puro indiferencia. Aquí estoy. Bien Y, bien X. Aquí está mi consumo de X inicial, X sub 0. Entonces baja el precio de X. Baja el precio de X quiere decir que como no ha cambiado el precio de Y, parto de aquí. Y puedo irme hasta acá. Consumir más X. Vamos a borrar esto para que no se confunda. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, gracias. Ya. ¿Qué sucede en el bien normal? Un bien normal. Vamos a ver primero el bien normal. En el bien normal, mi curva de indiferencia se viene por acá. Consumiendo, que es el efecto total, el X2. Pero ¿cómo se tratan de explicar Higgs y Slutsky? Higgs normalmente dice, oye, mira, como bajó el precio y mi ingreso real, que lo voy a poner IR para no poner tanto, pero ya saben que es I sobre precio, como ingreso real subió, yo voy a hacer un artificio de que el ingreso nominal baje de tal manera que regrese a su misma curva de indiferencia anterior, pero con los mismos precios, o sea, con el precio relativo. ¿Qué pasa con el precio relativo? Precio de X, precio de Y. Como bajó el precio, esto subió. O sea, la pendiente subió. ¿No? No, perdón, bajó, ¿no? Bajó. Precio de X, precio de Y, esto bajó. Entonces, tras una paralela a esta nueva recta de precios, pero que sea tangente a la curva anterior. Porque quiero quitarle el efecto ingreso. ¿Cómo le quito el efecto ingreso? Trazando una paralela, le voy a verde, una paralela a esta nueva recta de precios, ¿no? Pero una paralela a la curva de indiferencia inicial. ¿Qué hago con esto? Le quito el efecto ingreso. Entonces digo, aquí tengo una cantidad que es la X1. Y digo, este que está aquí, este es el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque le quité el efecto ingreso. Y el de acá, el efecto ingreso. De aquí a acá, el efecto ingreso. Y ya todo, el efecto total o efecto precio. Yo repito, de aquí el efecto de sustitución. ¿Por qué digo efecto de sustitución? Porque te le quitaba el efecto ingreso. ¿No vieron que al bajar el precio es como el ingreso real subiese? Como dije en el ejemplo aquí, ¿no? En este cálculo. Es decir, yo le voy a quitar el efecto ingreso de tal manera que esté consumiendo lo mismo. Evidentemente, que aquí, ¿qué dice Higgs? Higgs dice, no, yo no voy a quitarle el ingreso de que consuma lo mismo, sino que tenga el mismo nivel de utilidad anterior. El nivel de utilidad anterior. Higgs, lo que hace Higgs es sí, traza una recta paralela, pero por este punto. Perdón, Slutsky
Slutsky. Él sí hace eso. Traza una paralela por el punto para que siga consumiendo X0. Y sobre eso trae una nueva curva de indiferencia. Pero ahí ya lo voy a terminar de marear. ¿Me entienden? ¿Entendieron esto? Aquí es bien normal. Bien normal. Efecto sustitución. De aquí a acá el efecto ingreso. Porque le quité el efecto ingreso, se lo quité. Y a todo esto de acá el efecto total. ¿Qué ha hecho el señor que estaba explicando ahí como estaba hablando de un bien given? Ya. Entonces, como es el bien given, y vemos que al final el consumo disminuye, esta es mi situación inicial, bajó el precio, ahora estoy en una situación que puedo consumir más de X, pero mi curva de indiferencia, y por eso es que aquí hay que tener mucho cuidado, la curva de indiferencia tiene que ser, a ver, perdón, aquí era, pero ay Dios mío, el color, aquí estaba X0, pero cuando bien given, yo digo, tiene que terminar consumiendo menos. Es decir, este señor, si para él es el bien given, el bien X es un bien given, tiene que consumir menos de 0. O sea, por ejemplo, aquí X2. Entonces, quiere decir que por aquí tiene que pasar la curva de indiferencia. Paralela, pero por aquí. Ya no por acá. Entonces, igual, trazo una paralela a esta, pero que sea tangente a la de acá. O sea, tengo acá yo mi situación. Aquí, por aquí va a pasar. Entonces digo, este es mi efecto de sustitución. Miren, el efecto de sustitución siempre dice que subes a X1. Y mi efecto ingreso es este. De aquí a acá. Y mi efecto precio es este. Efecto total. Eso es lo que ha hecho el señor. Si quiere volvemos a lo que nos presentó nuestra amiga Ana Milagros, para volverlo a ver. Ampliamos. Efecto total, sustitución y renta en el caso de un bien given. Los bienes given suponen una excepción a la ley de demanda, pues cualquier Vamos a bajarle un poco la velocidad. En el mismo sentido de la demanda. Es decir, No, este no. si aumenta el precio, aumenta la demanda, y si baja el precio, también lo hace la cantidad demandada. Consideremos la situación de equilibrio inicial de un consumidor y a partir de ella analicemos el impacto que tendría ceteris paribus una disminución del precio del bien W, siendo este un bien given. La reducción del precio del bien W provoca que la recta de balance pivote hacia la derecha, pues ahora con el mismo nivel de renta, al haberse reducido el precio, podremos... Escuchen, él dice la recta de balance, nosotros le estamos llamando recta presupuestaria. Él le llama recta de balance, ¿no? Es que también el volumen está muy bajo. A ver. Y a partir de ella analicemos el impacto que tendría ceteris paribus una disminución del precio del bien W, siendo este un bien given. La reducción del precio del bien W provoca que la recta de balance pivote hacia la derecha, pues ahora con el mismo nivel de renta, al haberse reducido el precio, podremos obtener más de él. El nuevo equilibrio en el caso del bien given determina una reducción. Fíjense dónde pone la curva del bien given. De la demanda del bien. Este sería el efecto total. Con el fin de descomponer este efecto total, aplicaremos el... Para descomponer el efecto total, ¿qué está diciendo? Vamos a poner el efecto de sustitución y el efecto ingreso. Eso que está diciendo. Criterio de Higgs, según el cual el efecto de sustitución puede estimarse considerando
¿cómo se podría alcanzar el nivel de utilidad inicial por los nuevos precios? Nivel de utilidad inicial, o sea, la primera curva de indiferencia que hizo, con los nuevos precios, o sea, con los precios de esta recta que subió, que rotó, digamos. Para ello procedemos a trasladar la nueva recta de balance cuya pendiente refleja el nuevo precio relativo del bien W para que ésta sea tangente a la curva de indiferencia inicial. Diferencia que refleja el nivel de utilidad inicial. Tal como podemos apreciar, el efecto sustracción, cual en los bienes normales e inferiores sigue siendo de signo inverso al precio. ¿Se da cuenta? Le dije, ese efecto de sustitución sigue siendo inverso, sean inferiores o normales. En el bien Giffen igual, eso es lo que está diciendo. En el caso de los bienes Giffen, el efecto renta es de tal magnitud que lo contrarresta totalmente y va más allá. De este modo se produce la ruptura de la ley universal de demanda para este tipo especial de bienes. Ese efecto renta o efecto ingreso es lo mismo, jóvenes, ¿ya? Al final, el efecto total fue contrario, ¿no? O sea, que se afecta a la ley de la demanda. Es lo que hizo aquí, ¿no? El efecto sustitución, de aquí a acá, ¿no? El efecto renta, de aquí a acá, y el efecto total. Bien, y para terminar, jóvenes, esto lo vamos a hacer nuevamente, de repente en el módulo lo pueden ver. Y para terminar, quiero lo que me preguntó un joven por WhatsApp, que lo iba a hacer, de todas maneras lo iba a hacer porque es importante también, por ejemplo, cuando lleguen ustedes ya el tema de desarrollo regional, tengan lo que sucede con el medio ambiente, los conflictos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos acá a trazar, y vamos a hacer un círculo. Imagínense que este es un bonito círculo, pero en medio vamos a ponerle, vamos a separarlo en cuadrantes, ¿ya? Este que está aquí, este cuadrante que está aquí, que lo podemos resaltar. Creo que con esto se puede resaltar esto. Es lo que hemos visto como curva de indiferencia. Cuando los dos, Y y X, son bienes. ¿Por qué decimos bienes? ¿Por qué decimos que son bienes? Yo tengo mi curva de diferencia, tengo Y. Si quiero ver X, jóvenes, si es bien, y estoy en esta situación inicial, X0, Y0, y quiero ver este es 10 y este es 10. Este es 10. Y yo quiero ver si X, quiero demostrar que X es un bien, esta recta que está aquí, la permanezco constante, Y lo permanezco constante. Si yo tengo esta cantidad de bien, puedo tener toda esta cantidad de X, una nueva curva de indiferencia. O sea, puedo estar en una nueva curva de indiferencia acá. Y si sigo con X, puedo estar acá, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Mi curva de indiferencia se está trasladando cada vez más lejos del origen. ¿Y qué significa eso? Que mi bienestar aumenta, ¿sí o no? Jóvenes, ¿sí o no? Claro, sí.
Entonces, Sí. estoy demostrando que X es un bien. Si fijo Y y estoy aumentando X, ¿no? Puedo aumentar X, entonces estoy en un bien. Ahora, caso contrario, vamos a suponer que quiero ver si Y es un bien. Quiero ver si Y es un bien. ¿Qué fijo X? Fijo X. Tengo mi curva de indiferencia inicial, mi cantidad de X0, mi cantidad de Y0. Entonces quiero ver si Y es bien, fijo X, y la única forma de tener más es yéndome hacia acá, ¿no? O sea, subo, aumento Y y mi bienestar aumenta. Entonces, Y también es un bien. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, bueno, ahí se rige porque hay un supuesto que lo vimos en la clase pasada que decía cuando más mejor, y yo creo que cuando es un mal sería cuando es menos mejor. Claro. Y a mí me parece supuesto. Ya, entonces vamos al otro extremo de este gráfico. Vamos al de acá. Vamos a ponerle otro colorcito. Vamos a irnos a esta. Si la curva de indiferencia fuese así. ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Un borrador? No. Así está. No, marqué nuevamente el otro. No, es que ahora está haciendo el resaltador. ¿Este? No, pero yo quiero hacer con resaltador. Ahí Así como dice tú. A ver. Y ahí por Ferrari. Ya no se puede, bueno. Con el lápiz. Es que tienes que presionar el resaltador, no las acciones. Tiene que mantenerlo presionado. Este. Ya lo presioné. Ya. Ahí está. Ahí está, ya. Entonces, aquí, los dos Y y X son males, los dos. Los dos. ¿Cómo lo explico? Hago lo mismo que hice ahora. Si tengo Y aquí, X acá, y tengo esta curva de indiferencia de esta manera, y estoy en esta situación inicial, X0, Y0, y digo, supongamos que tengo Y fijo. Entonces, X0 va a aumentar a X1. Es decir, pero voy a estar con mis curvas así. Si yo le regreso todas mis curvas, o sea, si esta curva la redondeo hasta acá, ¿qué va a pasar? Que me acerco al origen. ¿Entienden? Me acerco más al origen. Me dejo entender, o sea, no me alejo del origen. O sea, si yo circulo todo esto, no es como cuando tengo acá. Si yo quiero redondear, me voy hasta arriba, ¿no? En cambio acá, si esto yo le doy la vuelta, vuelvo nuevamente a como si fuera mi origen. Entonces aquí, en vez de aumentar el bienestar, aumenta el malestar. Y más bien, estoy mejor cuando consumo menos. Cuando consumo menos, estoy más... Mi mal es cada vez menor. ¿Me entienden o no? Claro, sí, como dice, cuando menos mejor. Claro. ¿Todos entendieron así? ¿Alguien que pueda encontrar algún video donde graficar dos males? A ver. Profesor, entonces para demostrar que X es un mal se fija Y, ¿verdad? Claro, y si quieres mostrar Y, fijas X. Aquí sale clase 1 de micromales, pero... A ver. Compártelo.
Hola, soy Alison. Entonces, obvio. Tener en cuenta que las curvas de indiferencia no se cortan. Si la cantidad que mide la cantidad. ¿Quién lo va a compartir? No, pero profe, explique a una chica. Es de una alumna, creo, no es de un profesor. Pero explique, pero no importa, pásalo. Para que escuchen. Ya lo compartí. ¿Me ven? Está en el chat. Tú compártelo, Anita, tú compártelo, tú. Desde tu laptop, compártelo. Ahí va. ¿Se escucha? Nada. Amplíalo. Pon más grande. ¿No se escucha? No, yo no escucho tampoco. No, profesor. Escucha. Un bien por otro. Para entender las curvas de indiferencia debemos tener en cuenta qué quiere el consumidor, pues la relación marginal de sustitución, la RMS, es la relación a la que un consumidor esté dispuesto a intercambiar un bien por otro. Es igual a la pendiente de las curvas de indiferencia. Están las 4 propiedades de las curvas de indiferencia. Primero, se refieren las curvas de indiferencia más altas a las más bajas. Segundo, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Pero las curvas de indiferencia no se cortan. Si se cortaran, los consumidores serían indiferentes entre A y entre C. Como las curvas de indiferencia son convexas con respecto al origen. Aquí se puede observar la convexación con el origen. Perfectos. Estas curvas reflejan diferentes preferencias por los bienes. Es decir, en esta gráfica se observan curvas de indiferencia para bienes que el consumidor considera como sustitutos perfectos. La RMS, la relación marginal de sustitución, es constante a lo largo de toda la curva. Complementarios perfectos. Se presentan curvas de indiferencia de bienes que son complementarios perfectos y se consumen en proporciones fijas. Estas curvas indican que aunque la cantidad de uno de los bienes aumenta, si la cantidad del otro bien se mantiene constante, la utilidad del individuo no se va a modificar. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Si los pares de zapatos del pie derecho, su cantidad no se modifica, cuando los del pie izquierdo aumenta su cantidad, la utilidad que obtiene el individuo permanecerá constante, debido a que eso es lo que se dice con respecto a los complementarios perfectos. Se tiene el caso de un mal y un bien. Un mal es una mercancía que no le agrada al consumidor. Sobre el eje Y se mide la cantidad del mal y sobre el eje X se mide la cantidad del producto que sí le agrada al consumidor. Las curvas de indiferencia tienen pendiente positiva, debido a que si queremos que el consumidor acepte una unidad adicional del producto que no le agrada, debemos entonces compensarlo con una mayor cantidad del producto que sí le agrada para que se mantenga sobre la misma curva de indiferencia. ¿Cómo así? Supongamos que al consumidor le agradan las bebidas de Coca-Cola, pero no le gusta beber agua mineral. Entonces, si queremos que el consumidor acepte un vaso adicional de agua, deberemos compensarlo con una cantidad mayor de bebida Coca-Cola para que se mantenga sobre la curva de indiferencia. Por último, aparecen neutrales, que muestra el caso en que el bien que se mide en el eje Y se considera neutral. La utilidad del sujeto no varía según la cantidad del bien Y que consuma. Su utilidad solo va a depender de la cantidad X, mejor sin importar la cantidad de Y. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que está ahí? Ahí, como ustedes han visto, han puesto una curva de indiferencia dependiente positiva, ¿no?
Entonces dice, aquí ya Hey, está otra forma de detente. Estás explicarlo, ¿no? abandonando la oportunidad de tu Vamos a vida. ver cómo es que lo Crece explica. profesionalmente y accede a Importante porque me ha hecho recordar que se puede explicar el mal de otra manera, ¿no? No. O sea, si yo suscríbete. tengo esto, caracoles, no sé por qué no me sale bien. Dice, si yo tengo esta cantidad de X0 y esta cantidad de... Ah, ve, no estoy compartiendo nuevamente, Dios. Listo. Entonces, si tengo este X0, XY, dice, mira, si tú tuvieras más de X, por ejemplo, X1, y tendrías tú una cantidad de X1 por acá, la única forma para que tú estés bien es que bajándote Y. Es decir, que estando acá, tú tengas una cantidad mucho menor que Y, o sea, que tengo más bien que bajarte Y. Ahora, y este ejercicio tiene que ver más que todo con esta parte de acá, ¿no? Lo que ha hecho la señorita, ¿qué ha hecho? ¿Cómo es la pendiente de esta curva rosada? Negativa, ¿no es cierto? Pendiente negativa. Negativa. Sí. También esta también. Pero acá es positiva. Sí. Ya, acá también es positiva. Ya. Eso es lo que vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá y vamos a coger un cuadrante. Vamos a coger, yo lo borré, voy a coger aquí y voy a coger este verde. Luego voy a coger este verde. Ya, este lo voy a poner acá. Entonces estoy en esta situación. ¿Qué pasa si la curva de indiferencia fuese de esta forma? Ya la malabré todito. Voy a hacerlo con paciencia. Tengo Y y tengo X. Situación inicial. X0. Situación inicial. Y0. Yo quiero saber cómo es X. Fijo Y. Ajá. Si fijo Y, puedo estar acá. Y puedo consumir más de X. Y entonces, mi curva de indiferencia se aleja del origen. Como se aleja del origen, estoy mejor. Y si estoy mejor, X es bien. Pero ¿qué pasa con Y? Borro esto. ¿Qué pasa con Y? ¿Qué fijaba yo cuando quiero ver Y? Fijo X. ¿Qué pasa con X? Con Y. Que tengo, si yo aumento Y, fíjense qué pasa con la curva de diferencia. Es más baja que la anterior. ¿Ven? Se acerca más al origen. O sea, si yo prolongo esta curva, entonces Y es un mal. Aquí, cuando la curva de indiferencia tiene esa forma, X es un bien y Y es un mal. Acá será lo contrario. Aquí Y será un bien, en esta X es un mal. Y X es un mal. ¿No? Entonces, Y X es un bien aquí, Y X es un mal acá, Y mal acá y X bien, y acá Y bien y X mal. Y a eso ya se lo dejo para que usted lo demuestre. Bien, jóvenes. Terminamos ahí. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí vamos. Si me quieren hacer preguntas sobre este tema, el efecto sustitución, precio, ingreso, acepto todas las preguntas. Porque el resto lo vamos a ver después.
sea, prácticamente esto ya lo hemos pasado, el efecto total, todo esto. Ya nos falta poco para terminar la curva precio-consumo. Perdón, no estoy compartiendo nuevamente, ¿no? Dios mío. No, profesor. Ya. Estaba diciendo que prácticamente esta parte ya la explicamos, ¿no? Efecto sustitución, efecto ingreso, efecto total, ¿no? Algunos le llaman efecto precio, por si acaso, también le llaman efecto precio. Curva precio. Aquí está cuando el bien es inferior, cuando el bien es given. El efecto ingreso se mueve en sentido contrario, pero el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso, o el efecto ingreso menor que el efecto sustitución, es lo mismo. Cuando en el given, el efecto ingreso se mueve en sentido contrario, pero el efecto sustitución es menor que el efecto ingreso, o el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. ¿Ya? Entonces, ¿qué faltaría, jóvenes, para terminar este capítulo? ¿Cuándo debo tomar exámenes de esta? La siguiente semana, ¿no? No, de la que viene la siguiente, ¿no? Alguien me dijo, creo, por el 23, por ahí creo, ¿no? Viene un Regeva. 24, profesor. El 24. Entonces, el lunes, si Dios quiere, pasado mañana, termino con curva precio-consumo, curva renta-consumo, curva de Engel, y terminamos nuestra unidad. Leemos, si quieren, leemos casos, ¿no? Ya les envié las preguntas de afianzamiento. No, profesor. No, profesor. Les envío el lunes, entonces. El lunes les pregunto de esta unidad. Así como les envié de la unidad 1, de la unidad 2 les envío. Y el martes y miércoles practicamos. Volvemos a esas preguntas. ¿Ya? A ver, aquí dice, mire, caso de estudio, 60. ¿Este de quién es? Gregory Mankiw. A ver, vamos a leer para terminar este tema, ¿ya? Mankiw busca dar una explicación que nos... Yo cuando le decía el efecto de demostración, algunos autores demuestran ese INIFE, pero por el, digamos, no por partes objetivas, sino subjetivas, ¿no? Dice, Mankiw busca dar una explicación que nos permita de alguna manera entender cómo es que algunos bienes pueden ser given de acuerdo a las costumbres de la persona. Para esto recurre a la historia. Algunos historiadores sugieren que las papas fueron un bien given durante la hambruna irlandesa de la papa en el siglo XIX. Las papas eran una parte tan grande de la dieta irlandesa que cuando su precio aumentó, dicho incremento tuvo un efecto muy grande sobre el ingreso. Las personas respondieron a la reducción de sus niveles de vida, disminuyendo su consumo de carne, que para ellos era un bien de lujo, y comprando más papas. ¿No? ¿Se acuerdan que dice el ejemplo del pan con la carne? ¿No? Entonces, si tú ves que en la historia, recuerda lo que decía Adolfo Figueroa, para hacer investigación hay que ver la historia. Entonces, si todo el mundo dice que cuando sube el precio de la papa, consume menos la papa, y tú ves en un país que sucede lo contrario, hay que ver una explicación económica. ¿No? Y aquí hay una explicación económica desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, porque como dice el texto, costumbre, ¿no? La segunda línea dice, de acuerdo a las costumbres de las personas. Por consiguiente, se argumenta que un precio más alto de las papas incrementó en realidad la cantidad demandada de estas. Otros señores. Un estudio reciente de Robert G. Hansen y Nolan Miller ha producido resultados similares, pero con una evidencia más concreta de la existencia del bien given. Estos dos economistas hicieron una investigación de campo durante 5 meses en la provincia china de Hunan. A los hogares elegidos les entregaron en forma aleatoria cupones que subsidiaban la compra de arroz. ¿Alguien puede continuar leyendo, por favor? Ando un poco más de la garganta. ¿Alguien puede seguir leyendo, por favor? Un estudio reciente de Robert Jensen y Nolan Miller ha producido resultados similares, pero con una evidencia más concreta de existencia de bienes given.
Estos dos economistas hicieron una investigación de campo durante 5 meses en la provincia de China, Hunan. A los hogares elegidos les entregaron en forma aleatoria cupones que subsidian la compra de arroz, un artículo principal en las dietas locales, y utilizaron encuestas para medir la forma en la cual respondía el consumo de arroz a los cambios en su precio. Encontraron una poderosa evidencia de que los hogares pobres mostraban una conducta GIFEN. La disminución en el precio del arroz con los vales de subsidio hizo que los hogares redujeran su consumo de arroz, y la eliminación del subsidio tuvo el efecto opuesto. Jessen y Millen escribieron: hasta donde sabemos, esta es la primera evidencia empírica rigurosa de la conducta GIFEN. Por consiguiente, la teoría de la elección del consumidor permite que las curvas de demanda tengan pendientes positivas, y este extraño fenómeno ocurre en realidad. Como resultado, la ley de la demanda no es completamente confiable. Sin embargo, es seguro decir que los bienes GIFEN son muy raros. Profesor, su micro está apagado. Hay dos productos. Si yo digo que el pan es GIFEN, es porque lo estoy comparando con otro bien. Y si es inferior, porque lo estoy comparando con otro bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo dejamos ahí. Lo vemos el lunes, si es que no hay preguntas. Si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Sí, y vamos a quedar en que vamos a ir un día a la universidad. Sí, eso lo vamos a conversar. Tiene que ser un día sábado. Podría ser, a ver, cuando... A ver, yo no sé cómo estará ahorita el tema de la universidad, porque están enviando nuevos protocolos.